Quisiera agradecer a la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas por esta invitación que me han hecho para poder darles una charla sobre acondroplasia. Mi nombre es Miguel Galván, desde Medellín, con mucho cariño les voy a hablar sobre esta enfermedad. Pues nuestro amigo Ceneb, quien era un egipcio, 2520 a.C., nunca supo de dónde venía su enfermedad. Y yo tampoco lo sabía cuando estudié medicina 4000 años después. Recientemente se ha descubierto mucho sobre esta enfermedad y estamos viendo momentos muy interesantes y jamás soñados por muchos de los que estudiamos medicina hace unos años. Yo soy diseñador de un clavo que se utiliza en pacientes con personas pequeñas con huesos frágiles, que es el clavo GAP, y una placa EpiFlex que se utiliza para el crecimiento guiado que vamos a nombrar en esta charla. Las imágenes utilizadas acá de pacientes tienen el permiso de sus representantes. La displasia esquelética más común es la condroplasia. Es una en 25.000 nacidos vivos y 250.000 personas en el mundo tienen esta patología. Es una alteración en el brazo corto del cromosoma 4, es autosómica dominante y un 20% se reconoce a un padre con la enfermedad, pero el 80% de los pacientes que tienen acondroplasia fueron mutaciones in novo, es decir, son mutaciones nuevas. Si dos padres con acondroplasia tienen hijos, las posibilidades de tener un hijo sano son el 25%. En el ultrasonido ya se puede saber eh, el diagnóstico a través de, o se puede sospechar el diagnóstico a través de la forma y el tamaño del fémur y el tamaño de la cabeza. Las pruebas moleculares que se pueden hacer sobre el líquido amniótico y sobre todo cuando el bebé nace en estudios de sangre, se puede saber que tengan una mutación en el gen receptor 3 del factor de crecimiento de fibroblasto que muchos vamos a nombrar en esta charla. Se llama acondroplasia porque A es sin, plasia de formación y condro se refiere al cartílago. Entonces es un trastorno donde se ocasiona una falla en la placa de crecimiento donde se genera el hueso en los huesos largos para el crecimiento. Por lo tanto, estos huesos están acortados. La estatura, por lo tanto, es baja, pero de una forma desproporcionada, ya que hay una desproporción entre el tamaño de las extremidades y el tamaño del tronco. Los pacientes tienen un intelecto normal y tienen una ausencia de compromiso neurológico, a menos de que sea provocado por las deformidades que vamos a hablar. La proporción en un adulto normal es de 1 a 1 entre las extremidades inferiores y el tronco y la cabeza, como se ve acá en este esquema, y esa desproporción no se da y es diferente. Las extremidades son mucho más cortas y el tronco y la cabeza suman una mayor longitud. Las principales características clínicas se van a ver después del año de edad con más claridad. Ya a los 3 años de edad tienen hiperlordosis, pueden tener paro, el cual va aumentando y puede llegar a producir artrosis en las articulaciones, las cuales además están flejadas o con deficiencia de extensión tanto de rodillas como de codos. La hiperlordosis y la hipercifosis torácica y la hiperlordosis lumbar son una característica importantísima que puede producir dolores de columna y deformidades y compresión radicular. Las manos son característicamente gruesas, gorditas y los dedos cortos, al igual que los pies.
La cara en la adultez tiene una protuberancia frontal y parietal. El tercio medio facial está hundido. La región malar es plana. ¿Ok? La nariz es corta y tiene un mentón prominente. La velocidad de crecimiento de los seres humanos es como se ve en esta gráfica, es una velocidad muy aumentada que va disminuyendo hasta más o menos el segundo año de vida. Del primero al segundo año alcanza una meseta y luego hay un pico. Como ustedes ven aquí, entre los 10 y los 16 años hay un pico de crecimiento, tanto en los varones como en las hembras. El pico de crecimiento es más alto en los varones, y se da en la pubertad. En los pacientes con acondroplasia, como ven aquí, en estas rayitas negras que aparecieron, no hay pico, ¿ok? La velocidad de crecimiento, como vamos a ver en este esquema de Hoover, donde Hoover describe la velocidad de crecimiento en centímetros. Entonces nosotros tenemos una velocidad de crecimiento muy aumentada inicialmente, pero entre los 2 y los 10 años tenemos una velocidad de 5 a 7 centímetros por año. Ese es lo que crecemos. Y luego hay un pico que llega a tener 9.3 centímetros por año en los varones y 8.3 centímetros por año en las hembras, y esto es en la pubertad. En cambio, ustedes pueden ver acá en la gráfica, en el esquema de Hoover, que la acondroplasia mantiene una velocidad entre 4 y 5 centímetros desde los 2 años en adelante, este, eh, y es muy lenta, inclusive en los primeros 2 años. Estas deformidades traen unos problemas que se llaman comorbilidades de otras áreas. Se llama comorbilidades sistémicas o multisistémicas, donde tenemos la más importante de todas, la otitis media, ¿verdad? Por deformidades del oído. Pérdida auditiva que no es tan severa, pero se ocurre una maloclusión dental por las deformidades de la mandíbula, enfermedades cardiorrespiratorias como apnea del sueño y enfermedades cardiovasculares en general. Las extremidades tienen genu varo y tienen déficit de extensión de las rodillas y déficit de extensión del codo muy frecuente, y también anormalidades en las caderas. El sistema nervioso central puede estar comprimido en la parte cervicomedular, ¿ok? O en la unión cráneo-cervical, y también tienen macrocefalia. La columna torácica puede tener una cifosis muy aumentada y una lordosis lumbar muy aumentada. Los huesos, ¿cómo crecen? Crecen por osificación. Ellos se van osificando de dos formas. Los huesos planos, como el cráneo, los huesos de la mandíbula, los huesos de la clavícula, crecen por un crecimiento que se llama membranoso. Los huesos largos también tienen un hueso membranoso que les da el ancho a los huesos, y ese es normal. ¿Ok? El crecimiento membranoso de los huesos largos es normal, pero estos huesos largos tienen en sus extremos una estructura que se llaman placas de crecimiento o fisis o placas fisiarias, que estas placas fisiarias tienen un crecimiento que se llama endocondral. ¿Ok? Tienen si hacemos un corte y un análisis de esta fisis, son unas células que se llaman condrocitos que van a empezar a dividirse y a crear hueso nuevo. En este proceso, los condrocitos, que son células cartilaginosas, van a crear hueso nuevo, y estos cambios pueden ser inhibidos por un inhibidor del crecimiento o del crecimiento endocondral, que es una estructura que se llama FGFR3, por receptor del crecimiento fibroblástico 3. Entonces, estos receptores inhiben el crecimiento, y en los pacientes con acondroplasia están activados todo el tiempo.
Pero hay una estructura que inhibe este inhibidor, es decir, es un inhibidor del inhibidor, que es este otro receptor que se llama NPRB, que es activado para inhibir esto. Eh, Todo este proceso va a producir en estos pacientes, en el 100% de los pacientes, una estructura baja, una estatura baja, un retraso en la adquisición de habilidades motoras. Un 70% de los pacientes tienen dolores de espalda crónicos, los 50 años de edad, alrededor de los 50 años. También en la adultez tienen dolor crónico de los miembros inferiores, sobre todo si no se han corregido las deformidades de los miembros inferiores, de eso vamos a hablar. Tienen 10 veces más posibilidades de muerte por enfermedad cardíaca entre los 25 y 35 años de edad. 6 veces aumenta el riesgo de muerte súbita en bebés por estenosis del foramen magno o compresión cervicomedular. Y 2 veces la tasa de mortalidad más alta que en la población general. Y las expectativas de vida están reducidas 10 años menos que en la población global. Entonces, como les dije, que hay una sustancia, un aminoácido, una cadena de aminoácidos que activan el receptor NPRB, que se llama los péptidos natriuréticos tipo C, que por sus siglas en inglés se llaman PNC, de péptido, bueno, siglas en inglés es CNP, aquí está en español, PNC es el péptido natriurético tipo C, y en sus siglas en inglés es CNP. Entonces, también por siglas en inglés, el factor fibroblástico de crecimiento, el receptor fibroblástico de crecimiento 3, es inhibido entonces por la activación de este receptor NPRB por esta sustancia que se llama péptido natriurético. Y me detengo aquí porque aquí es la parte interesantísima. Entonces, cuando este CNP activa este sistema, ¿ok? el, el factor fibroblástico de crecimiento que inhibe el crecimiento es inactivado y se produce el crecimiento. Es decir, que el CNP está a favor del crecimiento y el factor fibroblástico eh, eh, o este receptor está en contra del crecimiento, el FGFR3. ¿Okay? Cuando él inactiva el crecimiento. Y son dos sistemas que se mantienen en equilibrio, como les voy a explicar. Entonces aquí están los dos sistemas, el FGF y el CNP, que están en equilibrio, manteniendo entonces el crecimiento normal durante el desarrollo y se detiene cuando tiene que detenerse en la madurez. Entonces, aquí vemos cómo un hueso normal tiene entonces activado los condrocitos produciendo hueso nuevo, pero en un paciente con acondroplasia, este sistema está mucho más lento por la activación perenne del FGFR3. ¿Ok? Y el CNP no alcanza a inhibirlo. Entonces, esto sería como dos sustancias que se deberían mantener en equilibrio, pero este equilibrio es roto en los pacientes con acondroplasia, ganando la inhibición del FGFR3. Entonces, este, el CNP o el péptido natriurético tipo C es un péptido de 22 aminoácidos, ¿verdad? Que él contrarresta el FGFR3 y de esta forma es lo natural. Entonces, ¿qué es el bosoritide? El bosoritide es una sustancia que vamos a hablar de ella, inventada por Biomarin, que es una compañía
dedicada a la investigación de fármacos muy específicos, inventó un análogo del CNP. Es una cadena que en vez de tener este brazo cortico, lo tiene más largo y tiene 39 aminoácidos entonces en vez de 22. Y este nuevo producto que se llama BMN-111, que es el bosoritide, ¿verdad? Este producto tiene una vida media más larga, tiene una vida media de 20 minutos. En cambio, el CNP tiene una vida media de 2 minutos. De manera que cuando se inyecta subcutáneo, tiene tiempo de llegar a la placa de crecimiento y poder inhibir el inhibidor y mantener el crecimiento actuando. ¿Cómo comenzó esta historia? Bueno, debemos nombrar a Parrot, quien acuña el término acondroplasia en 1878. Pero en 1994 se descubre la mutación del factor fibroblástico del crecimiento, ¿verdad? El CNP en el 2003 entonces es descubierto por los trabajos de Yayon y Nakao en Japón y a partir de ese año empiezan los estudios de las vías del CNP y del factor fibroblástico de crecimiento. Biomarin anuncia el desarrollo del BMN-11, que es el bosoritide, en el año 2010. Se empiezan los estudios con este producto. Para el 2014 se pasa a la fase 2, donde se dan cuenta que el medicamento evidentemente funciona para los pacientes con acondroplasia. Y en el 2021, el año pasado, es aprobado por la FDA, que es la institución de los Estados Unidos que se encarga de aprobar los medicamentos para su uso en humanos, el bosoritide. Ahora bien, debo nombrar que hay varios medicamentos que se están usando. Existen los que activan el CNP, como el bosoritide que les nombré, pero está otro en investigación por esta compañía Ascendis, que está buscando otro medicamento parecido al de Biomarin. Están otros que buscan otra vía, que es inhibiendo el FGFR3, y Pfizer compró esta compañía, Theracon, y ha tenido un impulso importante. Y están en fase 2 también. Otra compañía, QED, tiene este otro medicamento que también actúa inhibiendo el FGFR3 directamente. Entonces, estas son otro esquema donde están todos los medicamentos que se están investigando. El bosoritide, que ya está aprobado, que tiene una dosis diaria subcutánea, ¿verdad? Pero el de Ascendis, el otro medicamento que tiene una vía también a través de un imitador del CNP, tiene una ventaja que aparentemente está dando buen resultado, pero no está aprobado todavía, es semanal y también es subcutáneo. El medicamento de Pfizer es subcutáneo, pero es diario también. Y este medicamento de la compañía QED es oral y es diario. Es decir, como están viendo, se están dando mucha investigación alrededor y el que tenemos ahora funcionando es el bosoritide. ¿Okay? Entonces, todos estos trabajos empiezan con fases de investigación y en este momento el bosoritide en Colombia está en fase 4. Eh, el trabajo de fase 1, 2 y 3 se realizó en Estados Unidos en 11 centros, en España en 3, en el Reino Unido, en Alemania, en Turquía, en Australia y en Japón. Fueron los países escogidos para hacer el desarrollo por Biomarin. En Colombia, Brasil y Argentina estamos en un estudio que se llama LISA, que es el Lifetime Impact Study
Study for Achondroplasia. Entonces, es decir, que ya con el medicamento aprobado se va a seguir estudiando en la última fase de la investigación. Entonces, en resumen, el bosoritide a una dosis de 15 microgramos por kilogramo es capaz de restaurar la velocidad de crecimiento óseo en niños con achondroplasia, tratados a un nivel más cercano a la velocidad media de crecimiento óseo observada en niños no afectados. Es decir, funciona. Y le puedo decir que las gráficas nos dan que se logra aumentar de 2 a 2,5 centímetros por año en estos pacientes. No hubo mejoría significativa en el aspecto, es decir, en la desproporción y las deformidades que tienen estos pacientes, porque estos estudios se comenzaron en pacientes a los 6 años de edad y ya las deformidades estaban instauradas. Se supone que en Japón, que el medicamento ya está aprobado para ponerlo desde el nacimiento, esto cambie y las deformidades no aparezcan. Eso está por verse. Entonces, mientras hay crecimiento del hueso, puede ser efectivo el tratamiento farmacológico, solamente si hay crecimiento. Eh, Cuanto antes se inicie, como les dije antes, es mejor. Y el tratamiento farmacológico pretende una mejoría clínica, más no cura la enfermedad. Eso tiene que quedar claro. Ahora, ¿qué papel jugamos los ortopedistas infantiles en todo esto y estas displasias y en la condroplasia específicamente? Nosotros lo que buscamos es la alineación. Nuestro trabajo es mecánico para evitar la artrosis a futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos con corrección de deformidades en niños, lo hacemos con fisiodesis, que le voy a explicar qué es esto, o con cortes en el hueso y colocación de placas y clavos, que se llama osteotomía para una corrección aguda o osteotomía para corrección progresiva con fijadores externos, que se pueden utilizar también para alargar, que les voy a nombrar esto. Entonces, la placa de crecimiento puede ser determinada, puede ser detenida en un punto y empieza a crecer la fisis de un lado, de manera que el hueso se vaya enderezando, ¿no? Para eso se utilizan estas pequeñas plaquitas, son unas placas muy pequeñas, la cual lleva unos tornillos en sus extremos para detener el crecimiento y eso se llama fisiodesis. Aquí tenemos a Santiago en el año 2012, hace 10 años, donde tenía un varo de la deformidad, a una edad muy temprana, como ustedes ven, ya tenía una deformidad en varo de esta cadera. Cuando lo hicimos el análisis, eh, vemos que esta cadera no extiende, entonces tiene un déficit de extensión de la cadera, lo que provoca la hiperlordosis. Para poder caminar tiene que hacer una hiperlordosis. Entonces esto deberíamos corregirlo. Lo que se hizo fue en ese momento hacer una fisiodesis. Aquí se hizo una artrografía para que se irá viendo dónde estamos colocando el tornillo, aquí en el cartílago y aquí en el hueso metafisiario, para entonces empezar la corrección como está señalado aquí por esta flecha azul. Se hizo una artrografía para examinar las caderas y vimos que esta cadera está ligeramente en valgo, ¿ok? Y más adelante, 2 años después, se hizo una osteotomía para hacer una flexión de la cadera para corregir esa falta de flexión que tenía el paciente y le hicimos esta deformidad y también se derrotó. Aquí entonces lo vemos ya esta placa actuando, corrigiendo de forma progresiva esta deformidad. Por supuesto con pacientes que crecen muy poco o muy lentamente y estas placas están más tiempo de lo usual y esto se hizo una corrección aguda. Aquí vemos las caderas congruentes. Más adelante, en 2021, ya a la edad de 10 años de edad, se hizo una osteotomía derrotadora porque este fémur estaba rotado externamente y ligeramente varizante. Y ven aquí qué bonito se está formando la cabeza muy redonda. Aquí está Santiago
caminando en un centro comercial y los papás me enviaron este video porque no les gusta que lo filmen, pero ven cómo está con sus piernas muy bien alineadas. Esta es Camila. Camila, aquí la vamos a ver caminando. Tiene un varo de la pierna derecha, como se ve aquí en esta foto. Y en análisis de la radiografía panorámica se ve que el ángulo femoral distal lateral está disminuido. Por lo tanto, tiene el varo es femoral, no es tibial. La tibia está derecha. Entonces también se hizo una fisiodesis del lado lateral para que crezca de este lado y fíjense cómo se alinean las dos extremidades. Esto fue en 2017 y ella no ha tenido necesidad de otra intervención quirúrgica porque se le enderezaron sus piernitas muy tempranamente. Entonces, el ortopedista infantil también puede hacer alargamiento, ¿verdad? Donde tenemos sistemas de fijación externa para lograr alargamiento tanto del hombro fémur como de las tibias. Lo podemos hacer con fijación externa o se puede hacer en pacientes ya con acondroplasia, pero con la fisis cerrada, en edades por encima de los 14 años, con huesos que sean suficientemente grandes para colocar estos clavos telescópicos, que son unos clavos que tienen un motor que pueden ir alargando los huesos también, ¿verdad? Este es otro tema muy interesante. Estos clavos están a disposición de Colombia, pero tienen un costo mucho mayor que la fijación externa. Y además que no se pueden colocar en los pacientes con las fisis abiertas, ¿no? Esto es muy importante que lo sepan. Se puede utilizar fijación externa también para alargar los húmeros, que suelen ser muy cortos y mejoran mucho la funcionalidad. Finalmente, esta enfermedad que ha estado con nosotros por siempre empieza a cambiar desde el momento que se le da nombre, desde el momento realmente que se descubre la importancia del CNP y del factor fibroblástico de crecimiento. La historia empieza a cambiar cuando conocemos la causa y nuestro amigo Zener de Egipto estaría muy orgulloso de saber que descubrimos cuál es la causa de su deformidad. Muchas gracias.